Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario. Soy un estudiante de tercer semestre de la licenciatura en Ingeniería Civil de La Salle, Oaxaca. Y hoy les comparto este video que es sobre todo una reflexión y un análisis sobre un texto, el cual se basa o es principalmente hallado por el tema del pensamiento crítico. Y me gustaría hacer una reflexión sobre esto en base a lo que es mi experiencia y sobre todo a que yo pienso que muchas veces vivimos automáticamente y no nos detenemos a pensar lo que es realmente qué estamos pensando o qué estamos haciendo. Y bien, para comenzar me gustaría plantear lo que es la primera pregunta o el primer cuestionamiento, que sería ¿qué es pensar de manera crítica? El texto nos da una idea muy interesante sobre lo que es pensar de manera crítica y se basa sobre todo en el hecho de que pensar de forma crítica no significa que alguien más te enseñe a pensar, sino que tú mismo aprendas cómo es que piensas tú realmente. Y eso de alguna manera me hace reflexionar con el hecho de decir que pensar críticamente no significa cuestionar o criticar a las demás personas o a los demás que se encuentran a tu alrededor, sino también aprender a criticarte a ti mismo y a reflexionar sobre qué es lo que te está pasando a ti realmente. Un ejemplo de esto podría ser, bueno, haciendo alusión a lo que es mi carrera. Si un maestro me explica un método para resolver algún ejercicio, y yo lo aplico, realmente hay veces que lo aplico sin siquiera saber si ese método funciona para ese caso en específico. A veces plantearte las cosas significa pensar más allá de eso y tratar de entender lo que está pasando. Ahora bien, ¿qué pasaría si nosotros pensáramos apropiadamente en todos los escenarios de nuestra vida? Bueno, el texto nos dice que cuando uno empieza a pensar de forma crítica, ese pensamiento o esa acción se vuelve parte de nosotros y de alguna manera es cierto porque poco a poco eso se vuelve natural. En mi caso, cuando existe algún problema, ya sea en el hogar, con mi pareja, etcétera, eh, trato como de reflexionar si estoy actuando por impulso o si realmente estoy pensando las cosas o me estoy poniendo en el lugar en el que debería de ponerme. Reflexiono sobre si estoy tomando en cuenta todos los aspectos, si estoy hablando desde la razón o solamente desde mis sentimientos, entonces sí hace una diferencia. Ahora bien, ¿es fácil pensar de manera crítica? La respuesta es no. De hecho, el mismo texto nos lo dice, que muchas veces a nosotros nos han acostumbrado a escuchar y no a preguntar, y ese es un claro ejemplo de por qué no es fácil, porque muchas veces nosotros nos acostumbramos a simplemente no hacer preguntas y eso nos perjudica. Ahora bien, algo que también entendí del texto es que no siempre somos conscientes de lo que pensamos. Entonces, parte del pensamiento crítico es también eso, entender cómo es que nosotros estamos pensando, porque muchas veces tomamos decisiones en automático y eso nos puede perjudicar. Al menos yo en mi carrera como ingeniero civil debo de entender sobre lo que estoy haciendo, no nada más realizar una actividad significa que va a estar bien, sino que muchas veces tengo que entender qué es lo que estoy haciendo para ser consciente de las cosas que están pasando y sobre todo de las cosas que pueden llegar a suceder. Eso es lo que diferencia a una persona profesional en el ámbito de la ingeniería en este caso. Y sí, como lo comento y ya para finalizar, aplicar el pensamiento crítico en mi profesión es algo muy importante porque imaginemos un puente sin cuestionarme tanto la estructura, el terreno, los materiales, puede llegar a costar vidas. Entonces es importante que nosotros aprendamos a ser conscientes de lo que estamos pensando y a tomar decisiones más claras en base a nuestros pensamientos críticos.
Gracias.